Hola, muy buenas tardes. La pandemia prácticamente llegó a su fin. El COVID ya se convirtió en una patología endémica, es decir, una patología que vamos a seguir teniendo casos todos los años, sobre todo en los periodos invernales. Vamos a hacer unos picos estacionales y van a haber algunas personas que se contagien y que tengan enfermedad de gravedad, tal como ocurre con la influenza, que cada periodo invernal pues tenemos algunos casos graves, aumenta el volumen de personas que se enferman y llegan a requerir cuidados clínicos. Pero, ¿qué pasó en la pandemia? ¿Cómo se comportó el sistema de salud colombiano? Entonces, la primera pregunta que hay que responder es ¿qué ocurrió y cómo respondió el sistema de salud? Siento que respondió bastante bien, muy por encima de las expectativas y de la mala publicidad que se le hace permanentemente al sistema de salud. Creo que la vacunación fue masiva, la distribución de las vacunas fue adecuada, las personas encontraron las vacunas en los centros de atención, si bien en el primer año o en los primeros meses no llegaban, luego a medida que fueron llegando las vacunas se distribuyeron y se aplicaron relativamente rápido y fue la vacunación eh, el factor clave para poder frenar el número de fallecidos y el número de casos graves en la pandemia. Otro factor que hay que decir es que las unidades de cuidados intensivos, las urgencias, los servicios médicos respondieron atendiendo a los casos más graves de la enfermedad. En las grandes ciudades, sobre todo, es posible que hayamos tenido algunos problemas en ciudades pequeñas, pero en las grandes ciudades la respuesta fue muy buena, incluso en las ciudades medianas y pequeñas también hubo una respuesta, no podemos decirlo, que falló en algunas ciudades. Y en las ciudades donde definitivamente, o en los pueblos donde no se podía, donde no había una atención de calidad, pues los pacientes se trasladaban. Em, Creemos que hicieron falta cosas, es cierto, que la respuesta en algunos lugares no fue tan rápida. Sin embargo, en términos generales fue una buena respuesta a una velocidad adecuada que hizo una contingencia y que enfrentó la pandemia de muy buena manera. Este gobierno tiene retos que pues, ya van en aprender, en tomar los aprendizajes de la pandemia y en prepararnos mejor para futuras pandemias, en incentivar la producción nacional de vacunas. Creemos que depender del extranjero para hacer vacunas no está bien. Se tienen que tener bases casi que en todos los países para que se puedan producir biológicos y atender más rápidamente emergencias sanitarias como esta. Tener convenios con quienes desarrollan las vacunas para que en caso de que la patente o se desarrolle se pueda rápidamente entrar a firmar con una de estas multinacionales para que se produzcan en el país con plantas nacionales que estén produciendo las vacunas en una especie de contratos de colaboración o como datos para que puedan producirse localmente y podamos más rápidamente responder ante futuras pandemias o epidemias que se presenten de otros tipos de virus. Muchísimas gracias.